Buenos días, hermanos, y espero que estén todos muy bendecidos y protegidos por nuestro Señor. En este día yo quiero hacer un devocional, una reflexión sobre una palabra en especial. Y esa palabra es la palabra igualdad. ¿Y a qué me quiero referir cuando digo igualdad? Me quiero referir a la igualdad que tenemos todos los hijos de Dios delante de los ojos de nuestro Dios. Sabemos que Dios no hace acepción de personas y que todos sus hijos somos iguales delante de Él. Él nos ama a todos por igual. Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Murió por vos, murió por mí, murió por todos en forma igual. No murió por nadie en especial, sino por toda la humanidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza, la seguridad de que somos iguales delante de Él. Nadie se tiene que sentir menoscabado, se tiene que sentir menos que otro, ni nadie tiene que pensar que es superior a otro hermano. Somos todos iguales. Y eso lo podemos corroborar en una enseñanza que dejó el Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 25, que no lo voy a leer porque es largo y todos lo conocen, pero lo pueden releer para refrescarlo. Y es cuando habla Jesús dando el ejemplo y la enseñanza de los talentos. Cuando dice, lo digo en forma muy resumida, que un señor le había entregado a 3 siervos, había repartido una cantidad determinada de talentos a cada uno. Cuando hablaba de talentos ahí en ese párrafo de la Biblia, habla de una moneda. El talento, ustedes saben que era una moneda como hoy es el dólar, el euro, el peso. Existía en aquella época, en aquel territorio de Israel, el signo monetario, uno de los valores de la moneda de ellos era el talento. Pero él repartió, este señor, este amo, repartió entre sus siervos, entre 3 siervos, repartió, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y se fue lejos y lo dejó para que ellos trabajaran con esos talentos, lo hicieran producir. Cuando volvió, encontró que el que había recibido 5 talentos lo había hecho trabajar, lo había hecho producir y le entregó 5 talentos más. Entonces este señor se puso contento y lo felicitó a este siervo y dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando arregló cuentas con el que le dio 2 talentos, también le había dado 2 talentos más, también producto de haberlo hecho trabajar a los talentos que él había recibido. También lo felicita de la misma manera: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vemos que aquí a uno le dio más talentos que a otro, pero a los 2 lo felicitó de la misma manera, lo aprobó de la misma manera. A los 2 le dijo absolutamente lo mismo. No tuvo una preferencia o lo halagó más al que le había dado más talentos y que recibió de él más talentos, en desmedro del otro que le dio 2 nada más. Para él habían trabajado los 2 de acuerdo a los talentos que habían recibido, lo habían hecho producir de la misma manera, porque los 2 lo multiplicaron por 2, lo duplicaron. En cambio al otro, al último, que le había dado 1, le dijo: mirá, yo tenía miedo porque yo conozco que vos sos severo y que recogés donde no sembraste, entonces yo tuve miedo y escondí el talento, lo enterré, lo guardé bien guardado y acá te lo doy, lo tenés, no lo perdí, acá está, le dijo. Pero el Señor, amo, lo retó y fuerte y le dijo: siervo malvado y negligente, ¿por qué no le hiciste aunque sea dárselo a los banqueros para que me dieran un poco de interés? Ni siquiera lo hizo producir para que le dé otro talento, sino aunque sea que le hubiera dado un poco de interés. Y bueno, lo retó y lo trató de una mala manera, como correspondía, porque no había hecho las cosas como este señor quería. Con esta historia yo quiero asimilarla a nuestras vidas y la palabra talento, ya que es la misma palabra, utilizarla no como moneda, sino con lo que el Señor nos da, como nosotros conocemos la palabra talento. Nosotros sabemos que el talento es una capacidad, una habilidad, una aptitud especial
que el Señor nos da a cada uno, que Dios nos da a cada uno desde que nacemos, y tenemos unos, como pasó con estos siervos, unos tienen varios talentos, otros tienen menos, otros tienen uno solo, pero todos tenemos talentos. Entonces, ¿qué es el talento? La habilidad, por ejemplo, para cantar, para dirigirse a los demás, para hacer trabajos tanto manuales como intelectuales, distintas habilidades, que no todos tenemos las mismas habilidades ni la misma cantidad de habilidades, pero todos tenemos talento, todos hemos recibido del Señor, de nuestro Dios, talentos. Y cuando el Señor nos rinda cuentas, que tengamos que rendir cuentas, nos pida cuentas, mejor dicho, y rindamos cuentas, tenemos que demostrarle qué hicimos con nuestros talentos. Y acá vemos que algunos recibieron muchos, como este primer siervo recibió muchos talentos, se le dio más, y al otro le dio menos. Pero los dos produjeron de la misma manera, fueron fieles y sirvieron de acuerdo a la capacidad que recibieron. Si usted tiene determinada cantidad de dinero que recibe, y con esa cantidad de dinero puede comprar 100 hectáreas de campo, va a producir determinada, si usted siembra soja, va a cosechar determinada cantidad de quintales de soja. Pero si uno recibe la mitad y compra 50 hectáreas, va a producir, por supuesto, la mitad de los quintales de soja, y así sucesivamente. Pero todos tenemos que hacer rendir a nuestros talentos de acuerdo a la cantidad y la capacidad que el Señor nos dio para trabajar en su obra, de acuerdo a lo que Él nos puso como habilidades, como aptitudes, para que nosotros las aprovechemos y las usemos. Pero en la palabra igualdad que quiero remarcar es que cuando el Señor tengamos que rendir cuenta delante de Él y el Señor vea lo que hicimos, Él va a ser para nosotros un juez justo y nos va a recompensar de la misma manera a todos. Entonces, usted puede pensar que hay líderes que son importantísimos, hay líderes siervos de Dios, hijos de Dios, que tienen ministerios mundiales, que son grandes predicadores, evangelistas. Un ejemplo, Billy Graham, con toda su trayectoria y toda su fundación y todo lo que ese ministerio ha hecho y ha trabajado y trabaja todavía con sus hijos y demás en la extensión de la palabra de Dios. Y también tenemos líderes y pastores que trabajan de la misma manera, con el mismo esfuerzo, pero en un nivel menor, porque no han recibido ese don, ese talento, esa posibilidad de extenderse y ser un predicador a nivel mundial. Pero lo puede ser en su iglesia local, en un pequeño pueblo, y está haciendo la misma tarea de predicación, de llevar la palabra de Dios a los que lo necesitan, en menor cantidad porque ha recibido lo mejor de Dios, menores posibilidades, menores recursos, pero está trabajando de la misma manera y con la misma vocación y dedicación. Y eso el Señor lo va a valorar de la misma manera. Entonces nosotros no tenemos que pensar que somos menos porque no tenemos un ministerio muy grande o no tenemos una gran tarea fenomenal o enorme que hacer y somos sencillos, hacemos un trabajo en una iglesia local que no trasciende a lo mejor a nivel mundial ni nacional siquiera, pero para el Señor somos igualmente valiosos. Él nos va a gratificar y nos va a recompensar de la misma manera, como felicitó y recompensó este Señor a estos siervos de la misma manera. A los dos les dijo lo mismo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero hicieron trabajar sus talentos, hicieron producir sus talentos de acuerdo a la capacidad que cada uno recibió en su momento. Yo te quiero alentar, hermano, para que vos analices cuál es tu talento y no te sientas, jamás te sientas menor que otro. Que no piense, no, este es un verdadero hijo de Dios, todo lo que hace, cómo predica, cómo trabaja, cómo visita, cómo ora, cómo... Vos también podés hacer lo que el Señor te mande. Para Él es un buen siervo fiel, aquel que hace una tarea monumental de evangelismo, como aquel que trabaja en su iglesia local haciendo lo que puede hacer, lo que tiene la capacidad y la posibilidad de hacerlo, pero que lo hace de corazón,
con el corazón abierto para servirle al Señor, con gozo, con alegría y sabiendo que está haciendo una obra para el reino de Dios. Eso es lo que se necesita solamente para recibir esa felicitación, esa recompensa de Dios, que en algún momento Él nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Espero que el Señor te ponga sobre mucho y que seas un excelente siervo fiel. Que Dios te bendiga, te prospere, te cuide. Nos vemos pronto y te mando un fuerte abrazo.